primero tendríamos que citar esa famosa cita de Elie Wiesel, que él dijo: lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Lo contrario a la belleza no es la fealdad, sino la indiferencia. Y a su vez, lo contrario a la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Nosotros vemos muchos roles dentro de la Shoah. Estaban los victimarios, los colaboradores y los salvadores. Ninguno de esos grupos fue el dominante. El dominante fue el de los observadores pasivos. Tendemos a pensar que la indiferencia en el Holocausto sucedió solo en el nivel de las personas que vieron y no hicieron nada, pero realmente este fue un acto activo dentro del sistema nazi. Era muy común ver que los oficiales se distanciaban de sus emociones en sus días porque reconocían que la empatía era la única que iba a prevenir la atrocidad y la tortura. Hoy América Latina tiene una situación paupérrima de desplome total de su sistema sanitario en la mayoría de los países por un problema de falta de empatía y de indiferencia. En las crisis uno realmente conoce el carácter o los valores que las personas tienen, y ha demostrado que los malos son muy malos y que aquellos que tenían la oportunidad de hacer algo bueno salieron a hacer algo bueno. Llegó a un nivel en donde se creó una maquinaria sistemática que era completamente visible a los ojos del mundo, completamente visible a los vecinos que vivían a escasos metros de los campos de concentración, que podían oler el olor a muerte que había en esos campos, que podían ver el humo de los cuerpos quemados. Si nos retrotraemos al tema de la década del 30, el 40, el siglo XX, en el tema del Holocausto, vemos que se utilizó mucho el discurso político para deshumanizar a los sectores donde el régimen totalitario, el régimen fascista quería de alguna forma influir para aniquilarlo, para extraerlo del ámbito social. Si hay que dar un ejemplo del CENIT, diría que es la actitud, el libro blanco inglés, el de MacDonald, en 1939, que es el que cierra las puertas del Eretz Israel a los refugiados judíos en el momento en que en el Parlamento británico están diciendo los judíos tienen una opción de Europa nazi, que es emigrar o su extinción física. Pero cada ser humano debe tener algo en su vida que lo ate a tratar de que la indiferencia no sea tan marcada, pero cada vez somos más egoístas y ahora con este encierro con más razón. Mucha gente no reporta, mucha gente no denuncia y lo pueden hacer. Según una estadística, solo el 20% de los usuarios de las redes sociales reporta y denuncia discursos de odio. La indiferencia se reflejó en muchos casos, se reflejó en la conferencia de Vian, cuando ningún país le quiso abrir la puerta a los judíos, cuando ya se sabía lo que venía, cuando Alemania advirtió, los judíos se van a ir de acá, o ustedes les abren las puertas o no respondemos. Se sabía lo que venía. ¿Qué hizo Hitler? Hitler le mandó barcos a partes del mundo, y precisamente yo trabajé en un documental con Daniel Benaim sobre el barco San Luis, que estuvo en Cuba, estuvo en Miami y lo regresaron a Europa. Si bien después de la Shoah se crearon organizaciones internacionales para actuar frente a los avasallamientos de los derechos humanos, existen leyes, existen normas, pero no se aplican. La indiferencia hoy en día para mí, algo que me toca muy, muy personalmente, Gaby, como sabes que soy de Venezuela, es el tema de los refugiados venezolanos. En la universidad, ahorita estudié en la Universidad de Columbia, hay muchas manifestaciones de odio hacia los judíos y es muy fácil reconocer una manifestación de odio cuando es personal, cuando tiene que ver con mis valores, cuando tiene que ver con mi historia, con mi familia. Siempre pensamos en las personas que vivían a un lado
de todo lo que estaba sucediendo, sobre todo en Polonia. O sea, siempre hablamos de eso, ¿no? Y hablamos de los caminos, de los trenes, de la gente que se quedaba viendo y que simplemente... Y bueno, ahí había un nivel de antisemitismo tal que no solamente... ahí diría no eran indiferentes algunos hasta lo celebraban. Sí, a mí me ha impresionado mucho estar físicamente en estos lugares y ver la cercanía de edificios y de personas que vivían ahí y que nadie hacía nada. Sí me parece que hubieron muchísimas cosas en el que la comunidad internacional se daba cuenta de cierta manera y no hacía nada. Tal está como el Vaticano, que detuvo, por ejemplo, la eutanasia y el T4, pero no pudo detener los campos de concentración. Indiferencia es el gesto de Estados Unidos cuando no bombardea Auschwitz, a pesar de que sabe perfectamente lo que estaba pasando allí. Y después se asombra cuando entran sus generales a los campos de exterminio por lo que ven. No toda la sociedad es culpable en un conjunto y por eso existieron los justos de las naciones. ¿Y por qué discriminó esto? Al existir un solo justo de las naciones, tomando como ejemplo, que salvó, haciendo fiel mandato a la Torá, de quien salva una vida, salva al universo entero, entonces ya no es la sociedad completa cómplice. Nuestro Yom HaShoah tiene otra concepción, es decir, es el levantamiento del gueto de Varsovia implica un acto de resistencia, el Mir Zayin Endo, el decir estamos acá, y es una imagen de un judío defendiéndose con un arma frente a los que lo quieren destruir. Esa es la que elegimos nosotros y no es la que el mundo comparte.